Y entonces hoy vamos a continuar trabajando con nuestros temas. Y vamos a hablar de lo que es la ley de Gauss. Es una forma también de calcular campos eléctricos, solo que nos presenta el campo eléctrico de una manera más sencilla. Bien, en general dice que existe un modo fácil y otro difícil de efectuar un trabajo. El modo fácil tal vez solo requiera el empleo de las herramientas correctas. En física, las propiedades de simetría de los sistemas constituyen una herramienta importante para simplificar los problemas. Muchos sistemas físicos tienen simetría. Por ejemplo, un cuerpo cilíndrico no se ve distinto después de hacerlo girar sobre su eje. Y una esfera de metal con carga se ve igual después de que se ha hecho girar alrededor de cualquier eje que pase por su centro de simetría. La ley de Gauss es parte de la clave para utilizar consideraciones de simetría que simplifican los cálculos del campo eléctrico. Por ejemplo, el campo de una distribución de carga en una línea recta o de una lámina plana que está en la sección 21.5, resolviendo algunas integrales un tanto difíciles y que algunas otras requieren de algunos aspectos especializados como de sustitución. Se obtiene en unos cuantos renglones con la ayuda de los cálculos de la ley de Gauss. Sin embargo, la ley de Gauss es algo más que un método para realizar ciertos cálculos con facilidad. En realidad, la ley de Gauss, que vamos a estar trabajando ya el día de hoy, es un enunciado fundamental acerca de la relación que existe entre las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Entre otras cosas, la ley de Gauss ayuda a entender cómo se distribuye la carga en los cuerpos que son conductores. Entonces, primero tendremos que empezar a hablar de lo que sabemos que es el flujo eléctrico. Y entonces vamos a decir que es el número de líneas. El flujo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico que penetran una unidad de superficie. Número de líneas de campo eléctrico que penetran una unidad de superficie. Atraviesan una superficie. Entonces nosotros tenemos un campo eléctrico generado. Y ese campo eléctrico, que por cierto es un campo eléctrico uniforme, va a ingresar en una cierta superficie. Entonces acá vamos a dibujar una superficie. Y entonces sucede que el campo eléctrico ingresa en la parte de atrás de esta lámina y observamos cómo va atravesando la superficie. A eso nosotros le llamamos líneas de campo. Y a todo ese conjunto de líneas de campo le vamos a llamar el flujo eléctrico, producido acá por algún tipo de carga, y lo vamos a simbolizar con esta letra. Y entonces ese flujo eléctrico que atraviesa esa superficie va a ser igual al producto punto entre el campo eléctrico y un vector área
que va a ser perpendicular a la superficie. Y no importa la forma en que tenga la superficie, ese flujo eléctrico va a ser perpendicular. Por ejemplo, si tengo acá una esfera, en esa esfera aquí voy a obtener ahí una pequeña unidad de superficie. Entonces el campo eléctrico va a estar atravesando esa esfera y aquí voy a tener un vector área. Puede ser que el campo eléctrico, precisamente, sea paralelo, sea perpendicular, o atraviese de alguna manera ahí la superficie. Pero siempre vamos a tener que el vector área va a estar perpendicular a la superficie. No importa qué superficie sea. Entonces, por ejemplo, puede ser que la superficie esté ubicada de esta manera. Y entonces acá va a ir el vector área a 90 grados, perpendicular a la superficie. Pero puede ser que el campo eléctrico atraviese la superficie acá, en esa dirección, y entonces forma un ángulo con la superficie. Y como es producto punto, entonces esto va a ser E por A, el flujo eléctrico. Va a ser E por A por el coseno del ángulo. El ángulo que hay entre el vector campo eléctrico y el vector área. Entonces acá, como definimos el flujo eléctrico como el producto punto entre el campo eléctrico y el vector área, por el coseno del ángulo que hay entre el campo eléctrico y el vector área, entonces ahí nosotros podemos calcular qué pasa cuando los dos vectores, tanto campo eléctrico como área, tengan la misma dirección. Es decir, cuando el coseno del ángulo entre ellos sea 0. Entonces buscamos y vamos a ver que cuando el coseno es 0, el flujo eléctrico va a ser máximo. Cuando el ángulo sea igual a 0, como el coseno de 0 es 1, entonces el flujo eléctrico es máximo. Sin embargo, cuando sean perpendiculares, es decir, que en un momento determinado el campo eléctrico tenga esta dirección y el vector área esta otra dirección y haya un ángulo de 90 grados entre ellos, o de alguna otra forma, alguna otra configuración, donde el ángulo sea 90 grados, el coseno de 90 es 0. Entonces, cuando el ángulo sea 90 grados, el flujo eléctrico va a ser mínimo. El flujo eléctrico es mínimo. Por ser producto punto. Entonces vamos a calcular el flujo eléctrico a través de una superficie que va a estar dividida en pequeños elementos de área. A, delta 1A, delta área 2, delta área 3, etc. Entonces el flujo eléctrico total ahí va a ser igual a la sumatoria de todos los campos eléctricos por los diferenciales de área que existan. Y entonces esos diferenciales de área pueden ser diferenciales
que también van a estar divididos en pequeños elementos de área. Esos pequeños elementos de área los podemos seguir sumando, solo que ahora en el límite, cuando estos elementos de área tienden a cero. Entonces esa es la sumatoria de todos los campos eléctricos por todos los pequeños elementos diferenciales de área. Y cuando eso, todos los elementos de área SUI que existen, y cuando estos se hacen muy pequeños, en realidad lo que yo estoy haciendo ahí es una integral de E punto de A. Pero observen que esa integral es la integral de toda esta superficie, y si tiene 3 dimensiones, de las 3 dimensiones que tengo. Es decir, esta es una integral que vamos a decir que es de superficie. Y en realidad, lo que se hace es el símbolo que se utiliza para esa integral es este, y se le denomina integral cerrada. Y los elementos diferenciales de área van a ser E punto de A. Y esta es una forma integral de lo que es, y vamos a empezar a tratar de conocer como el flujo eléctrico. Un automóvil cuya parte inferior puede considerarse como una superficie rectangular. Un automóvil cuya parte inferior puede considerarse como una superficie rectangular de 4 por 2.5 metros. De 4 por 2.5 metros. Viaja en una carretera que está inclinada 35 grados. Viaja en una carretera que está inclinada 35 grados. Durante una noche en la cual el campo eléctrico producido por la Tierra tiene un valor de 750 Newton sobre Coulomb, verticalmente y dirigido hacia arriba. Verticalmente y dirigido hacia arriba. Punto y seguido. Determine el flujo eléctrico a través de la superficie del auto. Determina el flujo eléctrico a través de la superficie del auto. Como el campo eléctrico es dirigido verticalmente hacia arriba, entonces el campo eléctrico uniforme va de esta manera. Mientras que el vector área
El vector área es perpendicular a la superficie. Si colocamos ahí nuestra escuadra, de esta manera, miraríamos que el vector área viene acá, de esta forma. Entonces, el vector área, como esta es nuestra superficie que está inclinada, el vector área vendría acá. Por consideraciones geométricas, este ángulo va a ser el de 35 grados. Entonces el campo del flujo eléctrico sería E por A por el coseno del ángulo. Y tendríamos E por A por el coseno de 35. Y el campo eléctrico son 750 newtons sobre coulomb. Y el área es 4 metros por 2.5 metros por el coseno de 35. Y ahí tendríamos resuelto ya el flujo eléctrico en esas condiciones. Es decir, el flujo eléctrico nos va a dar. En este problema 2 vamos a considerar una caja triangular cerrada que descansa dentro de un campo eléctrico horizontal. Una caja triangular cerrada que descansa dentro de un campo eléctrico horizontal que tiene una magnitud de 8.7 por 10 a la 9. Newton sobre coulomb. Consideramos una caja cerrada triangular que descansa sobre un campo eléctrico horizontal con esta magnitud 8.7 por 10 a la 9. La caja tiene una altura acá, le vamos a dar. La altura de la caja, 43 centímetros. Le vamos a dar un ángulo aquí de 65 grados. Y un ancho ahí de 75 centímetros. Entonces, nosotros queremos calcular el flujo eléctrico a través de cada una de sus caras. Y por supuesto, entonces, el flujo total en toda la caja. El campo eléctrico, decíamos, es horizontal. Entonces, ingresa en la parte de atrás de la cara de atrás del campo y va surgiendo aquí en la superficie, en alguno de los puntos de la superficie. De esa manera. Entonces queremos ir calculando el campo eléctrico en cada una de las caras. Y vamos a iniciar por la cara posterior. Por ejemplo, si tuviéramos, aquí tenemos nuestra caja. Y si esta caja tuviera la forma triangular que se nos menciona. Vamos a darle una forma triangular a nuestra caja. Y aquí tenemos nuestra caja. Entonces, la cara posterior va a ser esta. Y es la que vamos a empezar a hacer cálculos en ella. Es decir, esta cara que tiene 0.75 metros y 0.43. Es bien importante tener la idea de la caja
¿Por qué sucede que el campo eléctrico va atravesándola horizontalmente? Entonces acá viene el campo eléctrico. Es este, el campo eléctrico. Pero sucede que el vector área no va hacia el frente. El vector área está acá. Es decir, apuntando en la dirección contraria de este campo eléctrico. Entonces, nuestro vector área viene de la parte de atrás de la superficie, en este sentido. Entonces, en realidad, el ángulo que están formando uno y otro es un ángulo llano de 180 grados. Entonces yo tendría ahí que el flujo de la cara 1, llamémosle flujo 1 acá, es igual a E por A por el coseno de 180 grados. Y tenemos que es 8.7 por 10 a las 9 Newton sobre Coulomb. Y el área en este caso es 0.75 por 0.43 metros. Metros cuadrados. Por el coseno de 180. Entonces, el flujo en la cara 1, que es la cara posterior, nos va a dar un valor de. Entonces, encontramos que el flujo en la cara posterior es menos 2.8 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora vamos a elegir, si esta es nuestra caja, vamos a elegir la cara inferior, la parte de abajo. Y entonces, en la parte de abajo, como observen cómo va la dirección del campo eléctrico, va en un sentido horizontal, mientras que en la parte de abajo el vector área tendría que ir de esta manera, hacia abajo. Entonces, para la cara inferior, vamos a tener un campo eléctrico en este sentido, mientras que el vector área en este sentido, formando un ángulo de 90 grados. De tal forma que observen que no es necesario hacer el cálculo, porque el flujo 2 es igual a E por A por el coseno de 90. Y entonces, el coseno de 90 0. es 0. Entonces, todo el flujo 2 va a ser igual a 0. Y ahí llevamos para dos caras. Ahora, ¿qué sucede con las caras laterales? Volvemos a analizar. Tenemos el campo eléctrico dirigido horizontalmente. Pero ahora para esta cara, por ejemplo, tenemos el vector área saliendo a 90 grados de la superficie. Voy a usar otro marcador para que veamos qué sucede. Si este es el campo eléctrico, a ver, lo voy a acercar. Si este es nuestro campo eléctrico y el vector superficie es este, entonces observen ahí girando, ¿qué sucede? ¿Qué ángulo 20 forma? grados también. 90 grados en las caras, tanto en esta del frente como en esta otra. Entonces ahí hay, en esas caras laterales, este valor que no se nos pierde, 2.8 por 10 a la 9. En las caras laterales, vamos a llamar flujo eléctrico 3
igual a flujo eléctrico 4. Eso va a ser igual a 0 también en las caras laterales. Y entonces, por último, nos falta la cara superior, acá, es decir, la que está inclinada. Esta cara superior, esta de acá, está inclinada. Y ahí, en esa cara superior, que está inclinada, por ejemplo, para calcular el área de toda esta superficie, necesitamos averiguar esta longitud L, este lado L. Pero observen algo importante también. Aquí está este ángulo. Y entonces el vector área va a salir acá. En la superficie va a salir inclinado. Veamos. Ese es el vector área. Y está inclinado este ángulo que aparece acá. 65. 65 grados. ¿Y la longitud? La longitud simple y sencillamente la puedo encontrar aplicando trigonometría, ¿verdad? Porque conozco este cateto adyacente y quiero determinar esta longitud L. Conozco el ángulo de 65. Entonces, eso va a ser igual . Entonces, en la cara inclinada, primero encuentro la longitud L para poder calcular el área. Y me sale que L es 1.017 metros. Y el flujo en la cara inclinada, que es el flujo 5, sería E, 8.7 por 10 a la 9 newton. Newton sobre Coulomb. Por el área, que es 1.017 por 0.75. Va a salir en metros cuadrados la área. Perdón, voy a mover la cámara. Por el coseno de 65. Esto es metros cuadrados. Y acá coseno de 65. Y calculamos el flujo 5. Entonces el flujo 5 nos da 2.8 por 10 a la 9. Bien, algo bien importante de esto, observen, es que prácticamente este es el flujo que sale de la caja. Es en la cara inclinada, el flujo que sale acá. Pero hay un flujo que entra aquí. Este flujo que entra en esta cara posterior es negativo, mientras que este que sale acá es positivo. Y son de la misma magnitud. Entonces eso quiere decir que el flujo total es igual a 0. Porque sucede de que entonces el flujo que entra es igual al flujo que sale. Solo que en este caso, haciendo la sumatoria, nos va a dar igual a 0. Entonces, en un material aislante, que se conoce como dieléctrico, no conductor, la carga se distribuye en toda su superficie. Pero si es un conductor y tiene esta forma, la carga también se va a distribuir dentro de la superficie y en el interior del conductor el campo eléctrico es igual a 0. Y la ley de Gauss precisamente nos indica eso. Si yo tuviera acá dentro una carga, esa va a ser igual a la carga encerrada dentro de epsilon sub 0. Bien, demostremos eso. Si la carga encerrada está acá dentro de la esfera, y el flujo eléctrico
es igual a la integral cerrada de E punto de A, del campo eléctrico por el diferencial de H. Y el campo eléctrico es radial y uniforme, entonces sale del signo de integral. Y solo nos queda hacer la integral de esta superficie, que es una esfera. Y entonces ahí, esa sería E por A, ese flujo eléctrico, el área de toda la esfera. Pero recuerden que el campo eléctrico generado por una carga puntual es la constante K por la carga dividido la distancia al cuadrado. Y el radio de una esfera, el área de una esfera, perdón, es 4pi por r elevado al cuadrado. Entonces r se cancela. Y me queda la constante K por la carga por 4pi. Pero si expreso la constante K en términos de epsilon sub 0, entonces acá tendría en lugar de la constante K 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí me va a quedar la carga Q por 4pi. Pero 4pi se cancela. Y el flujo eléctrico va a ser la carga que está encerrada partido la constante epsilon sub 0. Recuerden, epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12.